Fabuloso este tiempo de adoración y alabanza. Y decía Denise recién cuando presentaba que hoy iba a ser un domingo especial porque estábamos cantando lo que se llama un acústico, o sea, con muy pocos instrumentos y más íntimo. Y yo también quiero hacer algo tan especial que antes de predicar quería predicar algo. ¿Vieron que es raro? ¿Vieron que es algo raro? Porque resulta que los otros días alguien me dijo, yo leo la Biblia, pero a mí Dios no me dice nada. No, le digo, interesante. Y hay gente que lee la Biblia y Dios no le dice nada. Y es verdad. Porque usted sabe que la Biblia se puede leer como se lee un libro de moral, como se lee un libro histórico o un libro ético con muy buena onda. Uno puede leer la Biblia y no ver el espíritu, no sentir el espíritu detrás de las palabras. Porque cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, antes de comenzar a leer, y le pedimos que Él abra nuestro entendimiento espiritual, Él a través de su espíritu nos muestra algo que está detrás de las letras que no se ve a simple vista. Por eso, a veces entiendo a las personas que me dicen, leo la Biblia y Dios no me dice nada, pero nosotros queremos ser una iglesia distinta aquí. Queremos ser una iglesia donde cada vez que abrimos la palabra, Dios te hable al corazón y a la mente. Queremos ser una iglesia que cuando salgas por esa puerta, luego de estar reunidos aquí con un tiempo de alabanza y un tiempo de lectura y estudio bíblico, salgas distinto. Que salgas con una nueva experiencia, que salgas motivado a enfrentar la semana de una manera distinta. No queremos que simplemente nos reunamos aquí para hacer, como se decía antiguamente, una palabra que se usaba mucho, koinonía. Es una palabra antigua, griega, creo, que significa relación, networking. O sea, porque a veces decimos, bueno, en la semana estamos solos y nos venimos aquí otra vez. Perdonen, me olvidé de prender el... Así que todo lo que dije no se cuenta. Empezamos ahora, ¿eh? Siempre me pasa esto. Pero me gano unos 5 minutitos al menos, porque me olvidé de prender el timer, así que... Entonces, queremos que de alguna manera el domingo Dios en este lugar hable, pero no hable, te hable, me hable en forma personal. ¿Y saben por qué digo esto y por qué decía de predicar antes de predicar? Porque esta semana fue un poco especial. Hoy tenemos un pasaje bíblico en el cual vamos a meditar y a conversar. Y me costó llegar al final del pasaje porque encontré tanto de Dios para mi vida a medida que lo leía, que dije, bueno, antes de predicar lo que tenemos que hablar hoy, permítanme compartirles lo que el Señor me habló a mí mientras que estaba leyendo el pasaje de hoy. Entonces, quiero leerles como ustedes ya saben, estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Entonces, permítanme, vamos a tenerlo en pantalla, leerles Juan capítulo 4, del 43 al 50, pero no todo junto. No todo junto. Primero quiero leerles esta parte. Los primeros versículos. Dice, pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Esto viene de otro lado, los 2 días no importan acá. Dice, pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Este es un dicho muy viejo. No hay profeta en su propia tierra. Usted lo habrá escuchado 1000 veces. Jesús lo dijo. Jesús dijo, no hay profeta en su propia tierra. Ningún profeta recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, aclara Juan, los galileos, Jesús estaba yendo
a Galilea, dice, los galileos lo recibieron bien porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. No pude seguir, porque cuando yo leí este pasaje digo, es verdad, nadie es profeta en su propia tierra, a no ser que esas personas conozcan tu testimonio y puedan ver que eres una persona especial. Miren lo que pasó con Jesús. Todas esas personas que estaban en Galilea habían estado en Jerusalén, porque todo el mundo iba a Jerusalén para las fiestas, y habían visto los milagros, las maravillas que Jesús había hecho en Jerusalén. Entonces cuando Jesús llega a Galilea, ya sabían quién era. Y todo el mundo calladito para escuchar lo que tenía que decir. Entonces dio vuelta ese refrán que nadie es profeta en su tierra. Claro, nadie es profeta en su tierra porque no lo conocen, pero a Jesús lo conocían de antes. Habían visto su testimonio, entonces las puertas se abrieron de par en par por la autoridad que se había ganado con lo que había hecho en Jerusalén, y lo escucharon en Galilea. Entonces digo, ¿cuántas veces nosotros queremos ir a nuestra familia, a nuestro entorno, a llevarle el Evangelio con palabras y nadie nos presta atención? ¿No será que primero hay que ganarse el respeto y la autoridad con nuestro testimonio y que la familia diga, no, vamos a escucharlo porque antes pasó esto? Ganarnos la autoridad. ¿Cómo Jesús se ganó la autoridad en Galilea? Por lo que hizo en Jerusalén, por el pasado, por cómo se había comportado. Y eso me llamó la atención, entonces antes de entrar en el mensaje se lo quería compartir. Qué fabuloso sería que cuando nosotros tenemos que ir a nuestro lugar común, a nuestra familia, a nuestra gente, en nuestro trabajo, nos escuchen no por lo que decimos, sino por lo que somos y porque nos conocen por lo que somos, no por lo que decimos. Esa fue la experiencia de Jesús y por eso Mateo dice, a pesar de que nadie es profeta en su tierra, a Jesús lo escucharon porque lo conocían. Y luego continuamos con la lectura y dice, en su paso por Galilea, creo que también lo tenemos en pantalla, en su paso por Galilea Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. ¿Se acuerdan? Se habló, creo que fue el primero de los mensajes que tuvimos cuando comenzamos con esta serie de Juan. Entonces dice, allí en Caná, donde había convertido el agua en vino, cerca de allí, en Capernaum, acá es otra ciudad, cerca de Caná, Capernaum, dice, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido a Judea, a Galilea, de Judea a Galilea, pasando por Caná, fue a verlo y le rogó que él se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Y Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó en lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Y otra vez me quedé parado allí y no pude seguir. No es el tema de hoy, pero podemos ponernos en la piel de este hombre que se entera que Jesús va a Caná. Por supuesto, ya todos lo conocían en Caná de Galilea, en Galilea, la ciudad de Caná. Lo conocían por las bodas de Caná, donde él había convertido el agua en vino. Y cualquiera de los, bueno, en realidad no,
Era prácticamente todo el pueblo era invitado a las bodas en esa época. Las bodas eran una fiesta muy popular, eran pueblos pequeños. Así que todos habían probado el vino exquisito que había hecho de la nada, del agua. Entonces, este hombre de Capernaum, un funcionario político, se entera y viaja a Caná para decirle: Señor, convertiste el agua en vino. Sabemos también lo que hiciste en Jerusalén. Ahora estás acá, a unos kilómetros de Capernaum. Ven conmigo, mi hijo está muriéndose. Eres mi última esperanza. Y Jesús le dice: nunca van a creer en mí a no ser que haga milagros. Y entonces se da vuelta y le dice a este padre: vuelve a Capernaum, tu hijo está sano. ¿Qué hubiera hecho usted? No, espere. Vine con un carruaje, lo paga el gobierno, soy funcionario, tranquilo. Un Uber tengo acá, listo, esperando. Vamos, volvemos en 15 minutos. Es más, te invito a cenar. Es más, te doy una ofrenda, lo que quieras, mi hijo se está muriendo. Jesús le dice: vuelve tranquilo en tu carruaje, en tu Uber, tu hijo está sano. No, ¿cómo hubiera reaccionado usted ante su última esperanza? ¿Lo hubiera dejado ir a Jesús? No. Lo hubiera agarrado de la túnica. Hubiera querido llevarlo a rastras. Sin embargo, este hombre, y miren, me emociono, porque me pongo en la piel de ese tipo. Y digo, ¿cómo puede ser que él haya dicho: me vuelvo a Capernaum? Y digo, ¿será que nosotros creemos en Jesús, pero no le creemos a Jesús? Y hay una diferencia muy grande. ¿Será que fuimos de balde caminando hasta Caná o en Uber? Si creemos en Dios, reflexionaba esta semana, ya varias veces hemos reflexionado sobre esto. Si creemos en Dios, pero no le creemos a Dios cuando dice cosas que no son coherentes con nuestra manera de pensar, caminamos de balde. Fuimos a Caná de balde, porque no vamos a lograr nada. Tenemos que volver en fe, tenemos que hacer lo que dice, para que entonces la cosa funcione. ¿Se imaginan ustedes a Jesús? En ese momento Jesús tiene que haber visto a ese niño en una ciudad lejana. Capernaum no era una ciudad desconocida para él. Tiene que haber visto a ese niño enfermo, en la cama, y mandó la orden y le dijo que salga la enfermedad de él. Y la enfermedad del niño salió, pero el padre tenía que creer y tenía que volverse, y se volvió. ¿Y no será que a veces nos estamos perdiendo las bendiciones porque creemos en Dios pero no le creemos a Dios? Bueno, son cosas que en la semana, mientras preparaba el mensaje, me hicieron reflexionar, porque la Biblia habla, Dios habla a través de su palabra. Y eso es lo que queremos cada vez que abrimos la puerta de este salón de fiestas. Queremos abrir la palabra de Dios y que Dios nos hable a través de lo que leemos. No simplemente que nos vayamos con un poco más de conocimiento doctrinal o teológico acerca de quién es Dios, cómo se mueve, qué piensa. Está todo bien eso. Pero queremos que Dios nos hable y cambiar nuestra vida por lo que nos dijo. Esa es la gran diferencia. El tema de hoy, nos vamos a enfocar en esa pregunta que hizo Jesús. Y ahora sí empieza el mensaje de hoy, Claro, ya pasó un ratito, pero entre que no prendí el timer a tiempo y entre que me entusiasmo, pasó un ratito. Así que vamos a ir rápido. Pero miren, vamos a Jesús dice, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales y milagros y maravillas? Le dice a este hombre, y por supuesto había un montón allí escuchándolos. ¿Acaso nunca van a creer? Está en la pantalla.
nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas. Uno de los grandes problemas que tenemos cuando estudiamos la Biblia o esta parte, o al menos esta parte, es que a veces confundimos esta pregunta y nos pensamos que Jesús lo dijo en serio y no lo dijo en serio. Esto es lo que se llama una pregunta retórica. Es una figura literaria que se usa varias veces en la Biblia, no para preguntar, sino para afirmar. Parece una locura, pero otra vez son las grandes contradicciones en este caso del idioma. Jesús no estaba preguntando, estaba afirmando. Se llama pregunta retórica. Es para hacer una afirmación utilizando la figura de una pregunta. Y ahora después vamos a ver otra. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? No, el mundo no va a creer si no ven milagros y maravillas. Eso está diciendo Jesús. Y lo prueba, porque fíjense que apenas termina de decir eso, hace uno de los milagros más importantes de todos los que hizo. Claro, sanó a muchos, pero a casi todos estaban face to face cuando lo sanó. A este chico lo sanó a control remoto, lo sanó a distancia. Hizo otros milagros así, pero este fabuloso porque dijo, ya está sano. ¿Cómo está sano? Sí, ya se sanó, pero está en otra ciudad, en Capernaum, ni lo conoces. No, está sano. Hizo uno de los mayores milagros. Entonces, ¿qué significa? Estaba preguntando, no, estaba afirmando. El mundo no va a creer si no ven milagros y maravillas. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que vamos a hablar ahora de milagros, que vamos a decir que hay que hacer milagros. Espere, no se anticipe, porque creo que sí, pero no se anticipe. Mire, cuando una persona interpreta mal esta pregunta, interpreta que es una pregunta cuando en realidad no la es, y dice, ¿acaso van a creer en mí solo cuando vean milagros? Estamos inclinados a pensar que Jesús está diciendo, tienen que creer en mí aunque no vean un milagro. Incluso hay otros pasajes donde Jesús le dice a Tomás, bendito los que creen sin ver, etc. Entonces fácil, nosotros nos vamos por ese costado y decimos, no, la gente tiene que creer aunque no haya milagros. Y entonces empezamos a predicar un evangelio con muchas palabras y poco poder. Y nos olvidamos eso de que Pablo dijo, el evangelio es poder. ¿Se acuerdan de ese pasaje? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, etc. No me avergüenzo del evangelio, decía el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. Y entonces empezamos a predicar nosotros un evangelio sin poder, sin milagros, sin maravillas, sin poder, lleno de palabras, lleno de estructuras, lleno de buenas ideas, mucha ética, mucha moral, pero sin poder. Y Jesús está diciendo en realidad, nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas. Es raro, pero dice eso. Está diciendo eso. Y es verdad, el mundo nunca va a creer a no ser que vea milagros. Ahora vamos a ver cuál es el milagro más importante que nosotros podemos mostrarle a la gente que nos rodea. Porque el mundo es muy grande. El mundo es demasiado grande. Cuando hablamos del mundo son la gente que está alrededor tuyo. Esa gente que no conoce a Cristo, ese grupo en el que pudieras tener influencia y no la estás teniendo. O la estás teniendo y no la correcta. Ese es tu mundo. Ese es tu mundo. El mundo va a creer cuando vea un milagro. ¿Y cuál es el milagro más grande que puedes mostrarle? Van a decir que esto es simplista, pero ¿sabe cuál es? Tu propia vida cambiada. Ese es un milagro muy grande. Y yo les voy a contar una historia para que vean que es así. ¿Saben por qué a Jonás se lo tragó la ballena? Bueno, ya porque desobedeció. Porque Jesús le dijo, ve a Nínive y él se fue para el otro lado. No. ¿Ven que hay cosas raras? A Jonás se lo tragó la ballena porque Jonás
no entendió el plan de Dios. Jonás era un reconocido profeta israelita y Nínive era una de las peores ciudades que hay historia en la humanidad. Eran malísimos, atroces, jugaban a la pelota con la cabeza de sus enemigos, las cortaban antes, ¿no? Y después jugaban a la pelota con la cabeza. Los torturaban, mira, asesinaban. La verdad que hablar de las cosas que son históricas, que hacía la gente de Nínive es increíble. En el otro extremo, totalmente opuesto, está el pueblo de Israel. Puritanos, una moral, una regla, una ley. Y Dios le dice a Jonás, anda a predicar a Nínive. Estamos todos locos, dice. ¿Cómo voy a ir a predicar a Nínive? Entonces dijo, se fue y se fue para el otro lado. Entonces vino la ballena y se lo tragó. No entendió el plan de Dios. El plan de Dios, que iba mucho más allá de la era, de la época de Jonás, era que el evangelio se iba a extender al mundo. Desde los puritanos, los religiosos pertenecientes al pueblo de Israel, hasta el otro extremo, que eran los más degenerados del planeta, todos iban a poder estar bajo la sombra de la cruz si lo decidían. Dios quería mostrarle al pueblo de Israel que la salvación no iba a terminar en Israel. Tenía un plan evangelístico que Jonás no vio. Cuando la ballena lo escupió, y no quiero leer porque eso nos va a llevar mucho tiempo, ustedes conocen la historia, Jonás fue a Nínive, porque después del conflicto reaccionó y fue a Nínive. ¿Y qué pasó en Nínive? Dice que Jonás que entró diciendo, conviértanse porque Nínive va a ser destruida. A Nínive. Entonces dice la Biblia que cuando la gente de Nínive lo vio entrar y lo reconocieron porque era un personaje conocido, se quedaron todos quietos, pasmados, no sabían qué decir. Cuando el rey de Nínive lo vio entrar por las calles, gritando arrepiéntanse, dijo, ¡epa! Esto tiene que ser verdad. ¿Cómo este hombre se va a animar a entrar a nuestra ciudad? Lo íbamos a cortar en pedacitos, lo íbamos a picar vivo. Dice, está animado, él sabe que lo vamos a hacer. Dice, y sin embargo está entrando. Debe ser verdad, porque está poniendo su vida. Jonás no se dio cuenta que él no tenía nada que predicar. Por eso prácticamente no predicó nada. Decía, Nínive va a ser destruida, arrepiéntase. No decía nada, no había mensaje teológico ni doctrinal. Él era el mensaje. Él era el mensaje. Él entrando por esa ciudad, sabiendo que era la peor ciudad de la historia de la humanidad, y sabiendo que lo iban a cocinar, lo iban a picar, lo iban a torturar, a matar, igual estaba entrando por amor a ellos. Ese fue el mensaje que hizo que toda la ciudad creyera en Dios. ¿Cuál es el mensaje? Él es el milagro. Jonás fue el milagro. Jonás no levantó ningún muerto, Jonás no echó afuera espíritus, ni sanó enfermos, ni hizo ninguna cosa fuera de lo normal. Ni siquiera tuvo un mensaje preparado, estudiado, doctrinal, teológico, bíblico, nada. Él era el milagro, él era el mensaje entrando por las calles de Nínive. Y el pueblo reacciona y cree cuando ve al milagro. Por eso digo que cada uno de nosotros somos el milagro. Ese era el plan de Dios. Entonces volvamos a la pregunta, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? La pregunta retórica, que es una afirmación. El mundo, tu mundo, nunca va a creer hasta que descubras que eres tú el mensaje y eres tú el milagro que muestra una vida cambiada, y eso le da autoridad, te da autoridad para que, aunque no digas nada, aunque no presentes un mensaje evangelístico estructurado, introducción, 3 puntos, conclusión, nada. Tu vida es la diferencia. Tú eres el milagro que hace que tu mundo crea en Dios.
Y ese mundo puede ser amplio, puede ser muy amplio. Todo va a depender de en dónde te muevas y las oportunidades que te dé Dios. Moisés, hay muchas preguntas retóricas en la Biblia. Moisés una vez le hizo una pregunta retórica a Dios. Y yo se las voy a leer, no está en pantalla, pero resulta que allí en el libro de Éxodo, ustedes saben que Moisés tuvo una relación muy cercana con Dios, eran amigos. Es extraño, pero realmente eran muy cercanos. Y entonces Moisés dijo, Éxodo 33, 2 versículos, Éxodo 33, 15 y 16. Miren, Moisés le dijo a Dios, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Y acá viene la pregunta retórica, ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Es una pregunta retórica. Y sigue diciendo, pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Él estaba diciendo, ven con nosotros porque esa es la única diferencia que tenemos con el resto del mundo. Y Dios le responde, versículo 17, el versículo que sigue, le dice, el Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Le respondió a esa afirmación, sí, voy a ir contigo porque te miro con agrado y porque te conozco por tu nombre. Dios te conoce por tu nombre, pero hay una diferencia. Te conoce por tu nombre, como dice la Biblia, incluso desde que estabas en el vientre de tu madre. Tu mamá y tu papá no sabían qué nombres ibas a tener, Dios ya sabía qué nombre te iban a poner y te conocía por nombre. Pero ahora Él te mira con agrado si ve a Cristo en ti o si ve a Cristo antes de verte a ti. Por eso esta iglesia se llama Cristo en nosotros, Christ in us. Porque ese es el Evangelio, es Cristo en nosotros. Dios nos mira con agrado porque nos ve a través de Cristo. Y viene con nosotros. Ese es el milagro, Cristo en nosotros. Lo que te convierte en milagro es Cristo viviendo en ti. Ese Cristo tiene que salir para que los demás vean el milagro y crean. Si no, no van a creer. Si no, va a ser simplemente hablar y hablar y hablar y hablar. Jonás tuvo que pasar 2 o 3 días dentro de una ballena. Quizás algunos de ustedes tuvieron que pasar por una ballena. Quizás por otro conflicto, no sé. Difícil que los haya tragado una ballena, digamos, pero estar en la oscuridad. Hay algunas cosas que relata Moisés cuando... se me mezclan. Jonás cuando estaba en la panza de esa ballena, en la oscuridad, clamé a Dios y Dios me oyó. Muchas veces estamos en esas profundidades, en esos conflictos, en esas cosas difíciles. Y allí es donde tiene que salir ese Cristo en nosotros, ese milagro, tiene que brillar más todavía. Siempre me acuerdo, y es súper conocido, pero es tan clara esta ilustración. Permítanme que vuelva otra vez, y quizás algunos de ustedes ya me han escuchado decirla antes, pero me parece que hay ilustraciones que son tan claras que vale la pena repetirlas, porque nos ayudan a entender conceptos. Dice que había un cocinero que preparó 3 ollas con agua y las puso al fuego. ¿Alguno se acuerda? 3 ollas y las puso al fuego. Entonces dice que agarró un huevo, una zanahoria y unos granos de café y los preparó allí para hervirlos. Les quiero presentar primero al huevo. Lo tenemos en pantalla, el señor huevo. Agarró el huevo, el cocinero, y lo metió adentro del agua, que ya estaba calentita, y empezaba a hervir. Lo metió allí. El huevo tranquilo,
Fíjense, ni un pelo, ni un pelo, cáscara firme, adentro pura vida, dirían los puertorriqueños, ¿verdad? Los costarricenses, pura vida, dirían los costarricenses. Frágil por dentro, pero sensible, duro por fuera, frágil por dentro. En la iglesia estaba siempre dispuesto a ayudar porque una persona sensible, todo vida, entra al fuego. Señor Huevo, les quiero presentar hoy a la señora Zanahoria. La tenemos en pantalla. La señora Zanahoria, dura, firme, de personalidad, líder, donde entrabas, llegó la zanahoria. ¿Se van imaginando cuánta gente hay así entre nosotros? Llegó la zanahoria, todo lindo, todo bien, ningún problema. Y les quiero presentar a los granos de café. Los granos de café, desde que salieron del árbol, viven cambiando. Primero cambiaron de color, eran blancos, después verdes, después medio morochitos, tostaditos, feuchos, feos, algunos rotos ya. El cocinero agarra el huevo, lo mete en la cacerola hirviendo, agarra la zanahoria, la mete en otra cacerola hirviendo, agarra el café y lo aprieta un poco, lo termina de romper un poco. Ya pobre, el café ya estaba destruido, lo muele un poquito y lo mete adentro de la olla hirviendo. Y entonces comienza a pasar el tiempo. Comienzan a estar dentro de la ballena, comienzan a tener conflictos, para los cuales algunos no estaban preparados. Y cuando tuvo que salir lo que estaba dentro, ahí se empezó a ver la realidad. Y les quiero presentar a lo que quedó del señor Huevo. Por afuera se veía igual. Por afuera se veía igual que antes, pero por dentro estaba seco, duro. Ya no tenía más esa sensibilidad, esa vida, ese deseo de servir, ese movimiento. El conflicto, en vez de sacar lo bueno, había sacado lo malo. Lo había secado, lo había amargado, lo había endurecido. Por afuera seguía igual, ni un pelo tenía, pero por dentro totalmente distinto. Les quiero presentar a la señora Zanahoria. La señora Zanahoria entró durita y salió blandita. El conflicto, el problema, la destruyó. A veces el paso de los años puede hacernos eso. Al principio, todo ganas de servir. A ver, ¿dónde hay que mover esta silla? Vamos para allá. Después empiezan a pasar los años y uno se va ablandando y dice, bueno, que lo hagan los jóvenes, ¿no? Ya está. Tantos deseos de servir, ya no, blandito, tranquilo, acomodándome al lugar. ¿A dónde me ponen? Acá me acomodo acá, me acomodo allá. Antes la zanahoria no se doblaba, ahora se dobla. Se achicó un poquito. Pero les voy a presentar a los granos de café. Miren en qué terminaron los granos de café. El grano de café sabía que el milagro lo tenía dentro y que tenía que ser roto y hervido para sacar lo mejor de sí. El grano de café, ¿qué hizo? Número 1, cambió el color del agua en el que estaba siendo hervido. Cambió la circunstancia mala, la cambió completamente. Luego, cambió el aroma completo de toda la casa. Todas las personas que lo habían puesto en esa situación olieron algo
que dio Él mismo en el conflicto que cambió para siempre el entorno. El grano de café cambió completamente la situación que lo había llevado a ese conflicto. El huevo era. No sabía que tenía que cambiar completamente. La zanahoria era, pero el café nació sabiendo que su milagro lo llevaba dentro y que para salir iba a ser necesario que lo muelan y que lo hiervan. Es el mejor ejemplo que yo he visto de un cristiano que lleva el milagro dentro, el milagro completamente dentro. Cambia el conflicto en bendición, cambia incluso el sabor del agua, un milagro, y cambia a todas las personas que están alrededor y todos tienen deseos de tomar ese café. Se superan el conflicto, bendice su entorno y cambia para siempre a quien lo enfrenta. Ese es el milagro que deben ver en un cristiano. Él mismo, dice, Jesús mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. Tú eres el milagro. Un milagro que debe brillar más en medio de la presión. Si en este momento estás con un problema, si en este momento estás en la panza de una ballena, si en este momento estás en el fuego y te están hirviendo, es el momento en que tienes que dar el testimonio más firme de que eres un milagro al mundo que te rodea. Y ellos van a creer porque tú eres el mensaje, porque cada uno de nosotros somos el mensaje. ¿Y qué es lo que buscamos hoy? ¿Qué es lo que buscamos hoy? Que cuando salgamos por esa puerta, cuando vayamos a nuestro mundo, en la familia, en el trabajo, en donde estemos, la gente vea en nosotros un milagro. Y van a creer en Dios al vernos a nosotros, que incluso en medio de la presión, en medio del agua hirviendo, sacamos lo mejor de nosotros, incluso cuando nos están moliendo, cuando estamos en situaciones graves, sacamos lo mejor de nosotros y bendecimos a nuestro alrededor. Cuando vean ese milagro, van a creer. Cuando vean ese milagro, van a creer. Hoy, como decía el pastor Miguel, no sé si lo dijo, creo que no, lo había dicho en el servicio en inglés. A la salida hay un café preparado para cada uno, en realidad para los padres, pero vamos a ser generosos y vamos a darle a las madres y a todo el resto de las mujeres. Vamos a darle un cafecito. Un cafecito. Por supuesto, como tenemos el estómago vacío, también hay un pastelito de queso. Por el Día de los Padres. Pero en realidad, ¿saben qué? Cuando estén tomando ese cafecito, tienen que recordar esta historia. En el peor momento, el café saca el milagro que está dentro. Si usted está pasando un buen momento, si no está dentro de la ballena, no tiene que desear estar dentro de la ballena, estar dentro de la olla para hacer el milagro. No, no hace falta. Usted es un milagro donde quiera que vaya. Y es un testimonio de Cristo, donde quiera que vaya. Y la gente va a creer si ven su testimonio bueno. Pero si está en medio del conflicto, si está en medio del problema, a donde más tiene que salir Cristo. Y los demás tienen que ver eso. Y a partir de allí, el mundo va a creer. Queremos cambiar el mundo, queremos cambiar nuestra familia, queremos cambiar nuestro entorno. Empecemos a hacer café. Empecemos a hacer café. ¿Les parece?
Vamos a ponernos de pie, le voy a pedir a los chicos de la banda que pasen. Se va a acordar cuando esté en una reunión familiar que usted no tiene que dar un mensaje, que usted es el mensaje. Se va a acordar cuando lo estén hirviendo que no se tiene que ablandar ni endurecer, sino que tiene que sacar lo mejor para usted y para los demás de esa situación. Si usted se acuerda de eso, esta iglesia va a crecer mucho y vamos a hacer una bendición en Kendall, porque los demás van a ver a Cristo en nosotros y van a creer en Dios.